De acuerdo, aunque pues para insistir, no vamos una vez más a hacer una clase, buenos días, como normalmente se podría, pues, por las condiciones en las que estamos trabajando, eh, pero pues sí necesitamos eh, avanzar un poco, ¿no? Dentro de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues, hay que verlo, ¿no? O sea, no estamos trabajando, digamos, normalmente como quisiéramos avanzar, entonces eso es imposible, ¿no? Pero pues creo que también igual sí, al fin y al cabo sí se puede también seguir avanzando un poquito. Entonces no estamos viendo pues todo lo que quisiéramos, que si estuviéramos en las clases normales. No revisaba todavía ayer cómo les había ido en ese pequeño trabajo que tenían que hacer, no, vi que algunos habían subido, otros no, hasta ya tarde, no sé. De todas maneras, pues esta semana vamos a seguir básicamente en el mismo proceso, ¿no? Pero sobre todo, ahorita esta clase es, o sea, digo, más que clase, es una pequeña reunión porque necesitamos mantener el contacto, ¿no? Igual si ustedes tienen preguntas, cualquier cosa, es el momento de poder aclarar esas dudas, ¿no? Porque, pues, yo esperaba que ya estén más compañeros, porque digo, generalmente estas reuniones no tienen razón de espera, ¿no? Simplemente comenzamos. Profe, Eh, buenos días. sí, Profe, a mí el Octave no me funciona muy bien. A mí solo me funciona la pantallita negra y no me coge bien el código que funciona en las pantallas blancas. ya, Yo sí de subir la tarea con el código, pero le subí con captura de la pantalla negra de lo que no me funciona. sí, por eso yo les decía, era una primera prueba, porque por ejemplo ahí sí pueden ser varias cosas, ¿no? Generalmente a veces puede ser que no está bien instalado, o a veces hay que desinstalarlo y volverlo a instalar. No, Generalmente sí, lo es, que pasa es que hay ciertos códigos que no me funcionan en esta, porque desde los semestres anteriores mismo, sí, como 5 veces me tocó desinstalar, instalar, pero no mismo me funciona la pantallita que tiene la blanca, sino solamente con con la claro, de la con la pantalla negra. pantalla ahí poner los comandos, escribir, sí, sí, sí. También hay esa Ujú. opción, ¿no? Pero bueno, en este caso ustedes no son comandos muy complicados, ¿no? En realidad es una división nada más, o calcular un arco coseno. Es decir, yo por eso les había dicho, si es que no les va a funcionar el octave en este tipo de cosas, pues lo pueden hacer con la calculadora, ¿ah? Porque es una operación nada más que es un arco coseno, ¿no? ¿Sí? De un arco coseno de un valor nada más. Entonces, sí, pero bueno, bien que me dicen porque pues esa es la cuestión que deberíamos plantearnos. Yo les había dicho, sería la posibilidad de seguir haciendo un poco más de trabajo para complementar, ¿no? Pero bueno, si no la vemos, si no es posible, siempre hay la otra opción. Si alguna cosa no funciona directamente el octa, pues algunas cosas se pueden hacer con la calculadora, ¿no? Si es la misma operación que estaba ahí en el octa, se podría escribir como con la calculadora. De todas maneras, no voy a insistir más en hacer esas operaciones del octavo, pero pues digo, era una manera de mantenernos un poco trabajando, ¿no? Pero generalmente digo, cuando hay esos problemas, que sí los he visto en el octavo, es que si alguna cosa no se instaló bien o generalmente el problema ahí más que instalación es que muchas veces el Windows, que es lo que ustedes trabajan generalmente, tiene algunas restricciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la versión de Windows que tengan, ¿no? Generalmente ahí restringe que, por ejemplo, no se abran esas ventanas, ¿sí? Porque lo detecta como algo dañino el Windows. Entonces, esa es la cuestión y eso, bueno, hay que entrar en la configuración del Windows y habilitar esos permisos, pero pues bien, eso es en cada computadora, ¿de acuerdo? No,
no se puede, digamos, encontrar una solución para todos. Entonces, de todas maneras, es una buena forma de también revisar esas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces se van a encontrar con estos problemas, ¿no? A un compañero le funciona bien un programa o no le funciona en su máquina. Y son cosas que también pues uno tiene que tratar de resolver. Pero como digo, generalmente esos problemas del octavo, cuando no se abren así las ventanas, son más bien problemas del Windows o también que no tenemos la última, en el Windows no tiene la última versión del compilador de Java, que es el que genera esas ventanitas y todo eso, ¿no? Entonces, bien, son algunas veces eso suele suceder cuando no está actualizado el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, cosas que también valdría la pena que, o sea, le intenten resolver, ¿sí? Esa es la idea. Cuando uno está ahí, sobre todo ahora, que estamos en la casa ahí sin poder hacer mucho, pues la idea es que podemos tratar de resolver, porque como digo, si ustedes no van a ser ingenieros en sistemas, a veces piensan que son, ah, no, ingeniero en sistemas hace otras cosas. Resolver esas cosas, eso no lo aprende, ¿no? O sea, son como la máquina de uno, tiene que tratar de ver, pero digo, si a veces ya no se puede, pues siempre hay la otra solución de tratar de hacerlo, como decía, utilizando una calculadora, ¿no? De todas maneras, veamos, no, como digo, hasta ayer no había calificado esos trabajos, pues veamos cómo les fue, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa era la idea sobre esa tarea. Pero ahora, bueno, creo que ya estamos todos, porque el objetivo principal, bueno, hay dos objetivos de esta clase, es hablar sobre el examen, ¿de acuerdo? Y el otro, pues bueno, un poco sobre proponerles otra clase en video para que sigamos avanzando, insisto, no al ritmo que quisiéramos, porque no estamos en condiciones normales. O sea, no es cuestión de imaginarse, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo es una emergencia, es algo emergente debido a ciertas condiciones actualmente del país y que parece que se complican más en lugar de resolverse. Entonces, bueno, hay que, hay que, digo, también se puede avanzar un poco, ¿no? Dentro de estas condiciones, así resulta, ¿no? Entonces estamos un poco trabajando, no es lo mismo, o sea, no es cuestión de decir no pasa nada, trabajemos, no pasa nada, todo está bien. No, o sea, no es así, pero al menos también ayuda el hecho de tener algunas actividades que ir haciendo, ¿no? Porque uno puede estar interesado en lo que suceda a nivel del Ecuador, pero digo, también es importante a veces eh, tener otra actividad, porque eso inclusive nos permite a veces cambiar un poco, ¿sí ven? Sí. Porque uno está a veces todo interesado ahí, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, sucede lo de acá, ¿de acuerdo? Entonces, eh, se hace algo a veces muy cansado, ¿no? Y uno no puede salir. Entonces, al menos con esto, pues tenemos alguna otra actividad. Yo igual también sigo haciendo otras actividades, ¿no? Sobre todo las actividades que hacemos con la gente de afuera, porque bueno, para ellos esto no pasa, entonces nosotros igual tenemos que seguir, ¿no? Hay ciertos compromisos con otras universidades de afuera, etcétera, ¿sí? De fuera del país me refiero. Entonces eso pues hay que seguirlo haciendo, ¿no? Eh, hay que entender, las otras universidades no tienen este conflicto que nosotros tenemos. Entonces, digo, no es lo normal, no podemos decir no pasa nada, vamos a trabajar ahí idéntico, no, o sea, estamos haciendo algo emergente, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta emergencia, lo que necesitamos aclarar bien, por favor, y empezamos por ahí, es el examen, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes vieron que en el último comunicado ya estaba claramente que decía que la siguiente semana son los exámenes, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que estar bien claro. Entonces, por eso necesito esta reunión, porque yo sé que ustedes leen a veces, pero no. Bueno, entonces, insisto, no sé si otros profesores ya le dijeron, la siguiente semana va a haber exámenes, sea como sea. Entonces, ¿cuál sería la idea de ustedes? Bueno, prepararse de manera general para el examen presencial.
Si es que se soluciona, volvemos a clases, porque por ejemplo puede ser que volvemos un día. Ahora ahí eso es lo que yo veo complicado, ¿no? Porque supongamos, porque todo, hay que ver todos los escenarios dentro de este conflicto que tenemos. Supongamos que el lunes todavía no se soluciona, el martes todavía no, y el miércoles dicen, ya, volvemos a clases normales. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Si empezamos a dar lunes y martes exámenes virtuales, el miércoles seguimos también virtuales. Entiendo que, espero que no vaya a haber ese cambio. Bueno, yo entiendo ya si es que el lunes, si este lunes no se soluciona, obviamente el fin de semana se dirá, bueno, siguiente semana confirmado exámenes virtuales. Pero después, a ver, este tipo de conflictos como el que tenemos actualmente, no podemos saber, ¿no? Eso no se puede predecir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso igual toca pensar en que el próximo miércoles tendremos el examen normalmente presencial. Nos toca pensar en eso, prepararnos para eso. Entonces, tal como yo tengo que preparar, ustedes también tienen que preparar, ¿no? Eh, entonces, ya sabemos, bueno, en el caso presencial, si ya regresamos, habíamos quedado 7:30, habíamos dicho creo que 1 hora, 1 hora y media, bueno, veremos, pero a las 7:30, para que no resulte tan madrugar tanto ese día para el examen, ya saben traer su formulario, su calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ese es el escenario del examen virtual, ¿de acuerdo? Perdón, presencial. ¿Qué pasaría ahora si nos toca hacer el examen virtual? Entonces, eso quiero aclarar. No hay otra manera que hacer el mismo examen. O sea, tenemos que hacer en este caso de ustedes el mismo examen. En el caso de otras materias me toca hacer otro examen porque es diferente la evaluación. Pero en el caso de ustedes, pues, será el mismo examen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para que quede claro, ¿de acuerdo? Eh, Primero, necesitamos poner ahí sí el horario un poco, eh, porque yo sé que después a las 9 puede que tengan otro examen, puede que tengan otra actividad, entonces hay que respetar el horario, porque pueden decir, no, es que como estamos virtual, no madruguemos tanto, eh, hay que respetar ese horario, ¿de acuerdo? Entonces necesitaríamos igual 7:30, comenzar a las 7:30 y terminar a las 9, nuestro examen virtual, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería el examen virtual? Eh, pues ustedes tendrían que simplemente descargarse el PDF del examen, leer las preguntas y responder. ¿De acuerdo? Hay algunas preguntas que son de opción múltiple. Entonces, en ese caso, pues no hace falta poner todas las preguntas, ¿no? Lo que estábamos analizando. ¿De acuerdo? Simplemente, pues, pondrían la pregunta pues la respuesta, ¿no? O sea, copiar la pregunta y ponemos la respuesta correcta de las que son de opción múltiple. Y luego hay unos ejercicios, pues bueno, ahí sí tenemos que resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Hacer el ejercicio. Entonces, ¿estamos de acuerdo, verán, con ese método? Por favor, para que si ven, no pierdan el tiempo sobre todo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bueno, sí. O sea, sobre todo quiero que ustedes no pierdan el tiempo si se ponen a copiar otra vez todo el examen para luego de ahí señalar la respuesta correcta. No, porque van a perder tiempo, ¿no? Pero sí tienen que al menos pues copiar la pregunta porque, bueno, inclusive a veces puede ser que ni eso, ¿no? Sí, simplemente pueden, si desean directamente, escribir solamente la respuesta correcta a la pregunta, ¿no? De las que son de opción múltiple y de las que son de ejercicio, pues bueno, ahí sí tienen que hacer el ejercicio. Bueno, de todas maneras, tal como estaba preparado el examen, yo sí tengo que reducirle. ¿Sí? ¿Por qué?
porque obviamente el tiempo de examen tiene que ver también con que ustedes cuando están haciendo presencial, pues bueno, se sientan, yo les doy el examen, ustedes comienzan, y entonces a partir de aquí una hora, bueno, empezamos. Pero en cambio, para este examen virtual hay que tomar en cuenta que tienen que conectarse, que a veces la conexión puede estar lenta. Ahora seguramente ya, por ejemplo, ahora ya la escuela, el colegio este que tengo aquí enfrente ya no funciona, entonces ya todo el mundo está virtual otra vez. La casa está llena de gente en clases y todo, la conexión se vuelve más lenta. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que esa dificultad de conectarse, ver. Y luego, además, cuando ya tenga resuelto, escanear y subir, como hemos estado haciendo nosotros de ejercicio, ¿de acuerdo? Eh, entonces eso hace que ya no pueda poner todas las preguntas que quería, porque pues si no se va a hacer muy, el tiempo va a sobrepasar al tiempo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces eso, esa opción. Otra opción, bueno, que tampoco vale, es, ¿por qué no hacemos un cuestionario en el mismo Moodle, ¿no? Y la respuesta ahí es porque, bueno, nuestra materia, ustedes ven, tiene ecuaciones. Entonces, los cuestionarios en Moodle, sí vale, sí se puede poner ecuaciones, por cierto, sí se puede, no es que no se puede escribir en Moodle, pero en cambio, igual, yo puedo escribir en el Moodle, yo lo veo, pero para que ustedes vean las ecuaciones tienen que tener el intérprete, ¿no? Se llama el MyTex, que es. Entonces, eso tienen que tener en su navegador para que se vea como ecuación, si no van a ver solamente el código del LaTeX, ¿de acuerdo? Entonces eso igual yo he probado a veces en otras universidades inclusive y no funciona bien, ¿no? En el caso de las ecuaciones. Cuando son palabras, bueno, escoge la respuesta correcta, no hay problema, ¿no? O rellenar texto, no hay problema, pero para poner ecuaciones, como en nuestro caso, no es lo más fácil del mundo. Entonces, mejor hacerlo así. Entonces, igual no vale tampoco que ustedes descarguen el PDF y traten de escribir sobre encima del PDF, ¿no? Porque igual, cada uno tiene ahí, diciendo yo voy a rayar en el PDF mismo. No, porque pues, si cada uno tiene un intérprete diferente, después no se ve bien. No, mejor ustedes se descargan el PDF, saben el examen, lo van resolviendo en una hoja de papel normal y luego lo escanean y lo suben, ¿de acuerdo? Pues obviamente este examen, como siempre saben, tiene una dificultad mayor y por eso es un examen, no es como los ejercicios otros que tienen más tiempo. No, este examen tiene un tiempo muy justo, ¿de acuerdo? Eh, no hace falta tampoco que estén conectados 100% digamos, como estamos ahorita, ¿no? Simplemente entrarán en el momento del examen y verán el examen, la pregunta y ya pues, ¿no? Y luego lo subirán dentro del tiempo que está adecuado para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí déjeme pensarlo entre hoy y mañana, porque mañana también tenemos, bueno, entre hoy y el viernes, perdón, que el viernes tenemos otra clase, eh, para ver si es que lo hacemos de 1 hora y media o de 1 hora, ¿de acuerdo? Es en función del número de preguntas, nada más, porque tengo que recortar el examen, que no puedo tomar el mismo que estaba pensando, por estas cuestiones de que hay que resolver, luego hay que hacer una compilación, subirlo, y además de eso, verán, ¿no? Comprobar si es que el archivo que han subido se ve, está bien, ¿no? Porque verán que es otro problema que a veces tenemos que, ustedes suben un archivo, pero pues hay que ver que ese archivo se haya cargado correctamente, etcétera, etcétera. Igual ahí les recomiendo de que no vayan a faltar al examen, aunque todo esto estamos hablando de lo que nos toca hacer virtual, ¿no? Tengo que explicar, nos toca hacer virtual. Entonces, eso por favor no es preferible, incluso aunque sea que lo suban atrasado, que obviamente ahí vendrá la otra cuestión, ¿no? Porque la, la, la forma de evaluar el examen, recuerden que la idea es que sea individual, porque ya en este caso, pues no voy a poder comprobar si estarán utilizando el libro, el cuaderno, inclusive si se estarán intercambiando información, ¿no? Ya perdemos esa individualidad, ¿no? Pero para compensar eso, pues, digo, la idea es que sea un poquito más de presión en ese examen.
para que precisamente pues piensen en la idea simplemente de trabajar con su formulario y no tener la necesidad de estar comparando con el compañero, sino concentrarse en hacer su examen y luego pues subirlo, ¿no? Porque el tiempo va a ser muy justo. Como digo, mañana, ya el viernes les diré si va a ser de 1 hora o de 1 hora y media. Entonces, como el tiempo va a ser muy justo, entonces, pues no tendrán, la idea es no dar tiempo para esas otras actividades, ¿cierto? Entonces, eh, esa es la dificultad. Entonces, a ustedes igual lo que les toca es prepararse para el examen. Digo, normalmente seguir repasando. Supongo que ya tienen su formulario, que era lo principal, para que tengan ahí un repaso de las fórmulas. Recuerden que el examen va antes de lo que era lo de fallas, ¿no? Todo eso de fallas viene para ya el segundo bimestre. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿no? No ha cambiado. Estas otras clases que estamos viendo, pues serán para el siguiente bimestre. Entonces, como les digo, son instrucciones que pueden parecer simples, pero vale la pena sí darles, aprovechar que estamos reunidos y explicarles normalmente, igual si hay dudas, hay inquietudes. Como digo, pues siempre habrá estos problemas, ¿no? O sea, que no se pueden controlar, como justo no se cargaba. Entonces, ¿cuánto va a ser la penalización por atraso, ¿no? Que ustedes me van a preguntar. Eso también depende, porque depende mucho. A veces hay compañeros que se atrasan, qué sé yo, 30. Hay un solo compañero que se atrasó 50 segundos, ¿no? Un minuto. Entonces, bueno, si es uno solo, bueno, no le vamos a penalizar. Pero en cambio, a veces ya uno se da cuenta que hay un compañero que se atrasó 2 minutos, el otro 5 minutos, el otro 15 minutos. Entonces, hay que plantear una forma de penalización para que el que se atrasó 15 no saque 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no hay como decir pues, 1 minuto de atraso, un punto, ¿no? Veremos en función de cómo van subiendo, ¿no? Pero que habrá una penalización, sí, ¿no? O sea, esa será la forma de presionar un poco el examen, porque como les digo, es el examen. Igual yo sé, ¿no? Si es que continúa esta inestabilidad, pues bueno, o sea, a más de todo en inestabilidad, pensar en dar exámenes, yo ahí sí digo, sinceramente, yo ahí sí hubiese tomado la opción de, no sé, ¿no? De pensar en hacer el examen cuando regresemos. Bueno, sí, de todas maneras, el problema es que hay un cronograma ahí también que hay que cumplir de la universidad, por eso también entiendo de parte de los directores de la universidad. Hay un cronograma que hay que cumplir, ¿no? O sea, eso no se puede poner cuando no se le ocurre. Y bueno, entonces hay que dar los exámenes así sean estas condiciones de inestabilidad, ¿no? Pero no sé dónde estarán ustedes. Creo que algunos eran del TENA, pero no todos. Pero, por ejemplo, los que estamos aquí en el TENA, pues, bueno, está complicado, ¿no? Ya hace 2 días que no hay buses, no hay recolección de basura, no hay gas, y peor todavía ya alimentación, ¿no? Bueno, sobre todo las legumbres y todo eso, frutas, pues ya no tenemos. Entonces imagínense, ¿no? Si continúa unos días más, va a ser todavía más presionante. Así que, bueno, esos son los conflictos, ¿no? Que tenemos que ver. Por eso yo les digo, seguir un poco en las clases, si estaba de acuerdo, al menos de esta forma. Yo les estoy poniendo los videos, utilizando los videos de las clases anteriores para que les sirvan, porque como digo, el problema es que si no, pues no tendría dónde escribir las nuevas clases, ¿de acuerdo? Entonces, pero el examen, pues sí, yo personalmente hubiese tratado de esperar para que lo hagamos en condiciones un poquito más normales, ¿no? De lo que nos tocaría. De todas maneras, por eso les digo, y eso sí es mi responsabilidad, yo voy a reducir las preguntas que tenía originalmente. De lo que tenía originalmente, pues lo voy a hacer más corto, ¿de acuerdo? Porque, digo, no es lo mismo, no es lo mismo, no podemos pensar que estamos en la misma condición, ¿no? Pues hay que cambiar. Entonces, en ese caso me toca cambiar un poco el examen. Entonces, eso es principalmente lo que quería comunicarles el día de hoy, antes de mostrarles luego la clase que tienen, por favor, que revisar. No sé si hay alguna pregunta, ¿está claro? Sobre cómo será el examen.
¿De acuerdo? En el caso virtual, en el caso si ya regresamos, pues bueno, ya veremos. Pero en el caso virtual, pues esas serán las reglas, digamos, ¿no? Para que quede claro. Generalmente, digo, esto nos sucede más en este tipo de materias que tenemos muchas ecuaciones, ¿no? Porque pues, si fuera otra materia que hay que escribir solo texto, pues lo solucionaríamos con un formulario ahí mismo en el Moodle para que ustedes entren, contesten y además eso se califica automáticamente, etc. Pero en el caso nuestro, pues sí, ven, tenemos que hacer este proceso, ¿no? O sea, de descargar, hacer, escribir las ecuaciones y luego volver a subir, porque pues las ecuaciones sí, todavía no es tan fácil, aunque, insisto, sí se puede, ¿ah? En el Moodle se puede hacer eso. Se puede escribir las ecuaciones, pero yo sé que eh, no, hay muy pocas personas que escriben tan rápido el LaTeX, ¿no? Que es lo que sirve para escribir ecuaciones. ¿De acuerdo? Eso, entonces, ninguna duda sobre el examen, ¿verdad? Quedamos claros las instrucciones. Por eso digo esta pequeña introducción, porque no es una clase en sí, pues es al menos una introducción, un contacto que necesitamos mantener con ustedes. Verán que esto igual lo estoy grabando porque pues tiene que quedar una evidencia, ¿no? De todas estas instrucciones, cuestiones que estamos transmitiendo, ¿no? Para que si después hay algún problema, me digan, pues, bueno, al menos ahorita estamos todos los compañeros, pues, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pues, les dejo para que vean el video de la clase, creo que tenía que habilitarles en el aula virtual. Entonces, la siguiente clase que necesitamos avanzar a partir del video es la que se conoce como la teoría de Anderson del fallamiento, ¿no? Entonces, Anderson era un geólogo estadounidense, principios del siglo XX. Entonces, aquí está, ¿no? De todas maneras, les muestro brevemente para que más bien pasen a ver el video, pero pues siempre igual tiene que estar claros de que estaba bien, ¿no? Entonces, aquí está el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, verán, ¿no? Aquí les pongo desde dónde a dónde va, ¿no? Desde los minuto 15 hasta 1 hora 14, entonces 1 hora más o menos. Bueno, le voy a poner el mute, vamos a hacer silencio en el video. Entonces, ¿de qué se trata esta teoría de Anderson del fallamiento? Lo que digo, lo que me interesa es que ustedes vean el video. Miren, es esto, ¿no? Esto habíamos comenzado a ver ya el esfuerzo. Esta primera parte ya lo vimos en la clase anterior. Sino aquí les vuelvo a repetir un poco estos esfuerzos normales y el coeficiente de rozamiento. Y aquí viene un concepto importante que es la presión de poros, ¿no? ¿Verdad? Un concepto fundamental. De hecho, justo ayer veía que se había publicado un paper de resultados geológicos que muestran que se puede estudiar esto de la presión de poros, porque a veces es un concepto que es muy teórico. No, justo es teórico, pero es muy difícil encontrar pruebas geológicas. Bueno, justamente ayer había visto un paper que alguien había publicado sobre que se pueden encontrar evidencias geológicas, ¿no? En las rocas de la presión de poros. ¿Qué es esto de la presión de poros? Pues, usted sabe, las rocas contienen agua, ¿no? Ah, pero no agua líquida en sí, sino agua en forma molecular. Entonces, o agua dentro de cristales. Entonces, esa agua se libera en algún momento. Y esa agua que se libera tiene una importancia muy grande en los sismos, ¿no? ¿De acuerdo? Que por cierto no es el agua que se infiltra, ¿no? Porque dices ahí sí ya, ¿no? Que pues, puede entrar agua, llover y llegar a las fallas. No funciona así, ¿no? No es tan simple. Pero el agua juega un papel en las fallas, en las fallas y por lo tanto en los terremotos. Entonces, ese concepto de la presión de poros, que lo voy a explicar, que estamos explicando aquí. Y bueno, luego ya
propiamente la teoría de Anderson, ¿no? Del fallamiento. Algo se desconectó en mi máquina. Ah, perdón, es que estaba sin conectar batería. Ya. Entonces, la teoría de Anderson del fallamiento, pues básicamente es lo que nos que habíamos quedado de las fallas, ¿se acuerdan de los esfuerzos deviatóricos que encontramos en las otras ecuaciones? Pues bueno, ahora le voy a poner el rozamiento. Incorporo el término del rozamiento. Entonces, la idea es que al menos ustedes hagan una primera visión de las fórmulas que voy a obtener ahí. ¿De acuerdo? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, aquí verán que estoy haciendo una revisión rápida del video, ¿no? La idea es que ustedes lo revisen con más tranquilidad. Miren, lo que obtengo aquí es un valor tanto del ángulo de buzamiento de la falla, y un resultado interesante de la teoría de Anderson es que puedo determinar, si ven, viendo el ángulo, simplemente si la falla es normal o es inversa. Bueno, esta teoría obviamente sirve para esas dos fallas, para la de la falla de rumbo, no directamente, pero para estas dos me permite obtener resultados prácticos como ese. Es decir, yo voy al campo, veo una falla, le mido el buzamiento y en función de ese buzamiento yo puedo tener una primera idea si se trata de una falla normal o de una falla inversa. ¿De acuerdo? Entonces hay un resultado práctico finalmente en esto, ¿no? Bueno, obviamente con eso también puedo ya estimar el esfuerzo directamente que se cumple en la falla. Entonces, más o menos es eso. Y finalmente, para terminar, y eso también quisiera que vean, bien, aquí les muestro algo fundamental, esto está en el libro, que es la relación del coeficiente de rozamiento para algunos tipos de rocas. No recuerdo si esto ya les mostré antes de... No me acuerdo. No, creo que no. Ahorita ya un poco perdido también. No, entonces miren, aquí este es un gráfico del libro, ¿no? En el que se muestra la relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo horizontal, que en realidad lo que me da es el coeficiente de rozamiento. Y algo muy interesante, que es lo que termina esta clase, que quiero que vean, que es un poquito menos de una hora, es que esta relación siempre es constante para todas las rocas. Es decir, el coeficiente de rozamiento no depende del tipo de roca en principio. Lo cual parece contraintuitivo, ¿no? Porque pensaríamos que las rocas son muy diferentes. Bueno, para el rozamiento no. ¿Sí ven? Entonces es algo contraintuitivo, ¿no? Ustedes saben que ustedes tienen unas materias específicas de mineralogía, petrología y se hacen todo un esfuerzo por clasificar y decir, estas rocas son muy diferentes a estas. Bueno, aquí, o sea ígneas, sea sedimentarias, sea metamórficas, da lo mismo, para el rozamiento da lo mismo, lo cual es interesante, porque digo, ustedes saben que la estructura de las rocas es diferente, ¿no? Pero en cambio para el rozamiento, pues básicamente da lo mismo, el coeficiente de rozamiento siempre es básicamente el mismo para todas las rocas. El medido en el laboratorio, esa es la diferencia. Cuando medimos este coeficiente en el laboratorio, si nos llevamos las rocas al laboratorio, cogemos unos 2 bloques de roca, porque no es cuestión de coger las primeras rocas, nos hacemos unos bloques, empezamos a medir fuerzas de rozamiento con esos bloques, pues da lo mismo, ¿no? Da lo mismo si es granito, si es mármol, si es caliza, ¿sí? El valor es prácticamente el mismo, 0.8. Y la otra cosa es que obviamente en el terremoto eso no sucede, ¿no? Ese valor del coeficiente es muy alto, ¿no? Eso no se cumple. Entonces ahí hay otros procesos involucrados y es por eso que es importante que también se enteren de esta teoría, porque si bien digo tiene una aplicación básica fundamental, también deja abierto la duda sobre por qué no podemos predecir todavía los terremotos, ¿no? Es decir, esa es la cuestión fundamental que si quieren que estamos tratando de, de pensar aquí a través de esta teoría de Anderson. Sí, el coeficiente de rozamiento es algo que no entendemos del todo y en realidad es esa la
razón fundamental por la cual no podemos todavía predecir los terremotos. ¿De acuerdo? Todos los otros factores pueden ser difíciles de determinar, difíciles de medir en un terremoto, pero el coeficiente de rozamiento... perdón, es que estaba escuchando porque ahí nos mandaron un mensaje que no iba a pasar la basura, pero ahí está pasando. Pero bueno, perdón. Es como digo, tengo que estar atento ahí a ver si pasa el gas, pasa la basura. ¿No? Entonces, me disculpas. Entonces, les decía, por favor, eso es lo que tenemos que entender, si ustedes quieren finalmente de esto que estamos haciendo, es por qué no podemos todavía predecir los terremotos. Hay alguna cuestión que no conocemos a fondo y esa cuestión es el coeficiente de rozamiento. El rozamiento es fundamental en los terremotos porque, pues digo, si no hubiese rozamiento simplemente habría una deformación, la deformación que estudiamos en la primera parte, ¿no? Eso que el bloque se mueve respecto al otro, eso ya olvídense, no, eso no sucede nunca. Tendríamos los dos bloques, pero con una deformación que generan los tres tipos de falla que habíamos visto, ¿de acuerdo? Pero si ya queremos el terremoto, es decir, que algo se rompa y sintamos esa onda, pues para eso necesitamos que ya haya rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento, insisto, es el problema. No tenemos todavía una teoría fundamental que nos explique el rozamiento. Pero conocemos algunas cosas. Como que el coeficiente de rozamiento es básicamente el mismo para todas las rocas. Y eso, como digo, indica que la estructura molecular, la estructura cristalina de las rocas no juega un papel importante, sino más bien otro tipo de cuestiones, ¿no? Más de cómo están los granos creados dentro de la roca, etc. Pero eso precisamente no tenemos una teoría del rozamiento que vaya desde la microescala hasta la macroescala. Tenemos teorías aproximadas, algunas de la microescala, otras de la macroescala, y ese es el otro problema, porque necesitamos esa teoría que sea de todas las escalas, ¿no? Para poder en algún momento intentar predecir ahí sí los terremotos. Por el momento los entendemos, pero pues no podemos predecirlos. Entonces, por eso les digo, esta teoría del fallamiento de Anderson es un primer esfuerzo por tratar de entender cómo se producen estas fallas con rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que vean el video y de aquí nos volveremos a ver. Entonces, el viernes ya me olvidé. Entonces, ahí tengo que igual, eso también, sí, justamente eso también tenía que indicarles. Por favor. Entonces, el día viernes, a ver, miren, tenemos... El viernes era de 10:30 a 2:30, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, como les decía, hay otras actividades que también tenemos que seguir trabajando. Así que el día viernes yo tengo una serie de conferencias con... estamos haciendo también una actividad que se conoce como, que es el NB Lab, ¿no? Que van a venir unos estudiantes extranjeros a visitar acá la universidad. Y como les digo, eso no podemos parar porque, bueno, fuera del país no hay problemas, ¿no? Entonces hay que seguir preparando todo eso. Yo en principio había planado hacer la clase, no es una clase, ¿no? Ellos tienen que hacer una investigación, entonces hay que mostrarles algunas cosas. Yo había planteado que esa actividad la vamos a hacer de las 9:30 a las 10:30, ¿no? A las 10:30 encontrarnos con ustedes. Pero puede ser que haya por ahí un tiempo, siempre hay un tiempito más que necesitamos. Entonces, seguramente, pues ahí les pondré la clase. Simplemente haremos igual una pequeña clase como estas el día viernes, pero a las 11, ¿de acuerdo? Porque no vamos a estar las 2 horas. Entonces, el día viernes les mostraré, si ustedes quieren, la tarea que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? O directamente, eso es lo que espero, por eso también necesito esperar para el día viernes, porque igual no quiero ponerlos otra tarea sabiendo de qué tienen que esperar para el examen, ¿de acuerdo? Para que no estén pensando, tengo que hacer una tarea y también tengo que dar
el examen. Pero necesitamos siempre que, quede una evidencia de que ustedes han realizado el video. ¿Sí? Porque si no, como que queda un poco al aire eso, ¿no? Entonces, como digo, no quiero ponerles una nueva tarea. De todas maneras, de una vez les indico, lo que necesitaría al menos que ustedes se hagan es, qué sé yo, un pequeñísimo resumen, al menos las fórmulas fundamentales que ustedes escriban en una hoja de papel mientras van realizando el video, ¿de acuerdo? Para no ponerles otra tarea, pues de una vez ya les digo la tarea que tendrían que hacer a partir del video, ¿de acuerdo? Porque, insisto, yo quisiera, pues entonces vamos el video, tenemos que estudiar para el examen, no hagamos ejercicios, entonces no les quiero poner otro ejercicio así nuevo, sino más bien simplemente en este caso sí que sea como lo que les pediría a sus compañeros de primero o de nivelación, ¿no? Ahí sí que presenten los apuntes, para ver si han tomado apuntes. Nos toca regresar un poco en el tiempo, digo, para quinto semestre no me parece eso lo más adecuado, pero dadas las condiciones que estamos, esa sería un poco la tarea para que de una vez la vayan haciendo, ¿no? Insisto, no es necesario que escriban toda la materia, al menos una media página del resumen básico de la teoría de fallamiento de Anderson, las fórmulas principales, sería suficiente, ¿no es cierto? De todas maneras, sí tenemos que vernos en la clase del día viernes, porque tampoco después ir hagan el deber y suban, no, o sea, tenemos que vernos el viernes a las 11 para saber si es que cómo ha avanzado esto, puede ser que hay alguna solución, no hay una solución. Es importante mantener el contacto, porque simplemente digo, bueno, suban la tarea y nos vemos en el examen. No, porque como digo, estas cuestiones, un poco de estos conflictos que vivimos actualmente en el Ecuador, pues se pueden resolver muy rápido, ¿no? O a veces extenderse más. Eso, como digo, no podemos saber. Ese es un tipo de sistema complejo también, ¿no? Les contaba. Como los terremotos, bueno, aquí también las sociedades. Bueno, obviamente este tiene un grado de complejidad mucho mayor, ¿no? Porque en los terremotos, al menos algunas ecuaciones conocemos, en las sociedades es mucho más difícil, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, por eso digo, no podemos prever, decir, esto va a durar 3 días, 2 días, va a durar 4 horas. No, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que sí necesitamos encontrarnos al menos unos minutos el día viernes para ver qué ha sucedido y poder ya definir. De todas maneras, ya les indico cuál sería la tarea que les queda, que no es una tarea, es hacer un resumen sobre este video, ¿de acuerdo? Y obviamente no les voy a poner todavía la tarea, ¿no? Eso veremos una vez más el día viernes, pero para que de una vez ya lo hagan, para que aprovechen. No sé, les va a tomar 1 hora ver el video y hacer sacar las fórmulas principales, ¿de acuerdo? Y si no, ya recuerden que también tienen el libro, ¿no? Sí, o sea, puede ser que el video no le ven muy claro, no, pues también hay el libro, las dos cosas. Eso, entonces quedamos hasta ahí, hasta el día viernes a las 11, ¿no? Verán por esta otra reunión que yo tengo ahí. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya, entonces...